Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En este video vamos a presentarles las dos porciones del sistema nervioso central, que es la médula espinal y la médula oblongada, o bulbo raquídeo. Antes de adentrarnos en las estructuras de la médula espinal, vamos a ver que el sistema nervioso central se divide en dos segmentos, un segmento superior, que es el encéfalo, y un segmento inferior, que es la médula espinal. ¿Ya? Estas dos estructuras, como ya dije, se derivan del tubo neural en el neonato. ¿Ya? Ahora sí, vamos a la médula espinal. Esta se encuentra en el conducto vertebral. Su forma, como podemos ver, es un tubo cilíndrico blanquecino que mide 45 centímetros en el hombre y 42 centímetros en la mujer. Y su anchura es de 1 centímetro. ¿Ya? Como podemos ver, como podemos apreciar, tiene dos ensanchamientos o intumescencias. Denominada la primera, como podemos ver aquí, es la intumescencia cervical y la segunda, la intumescencia lumbosacra. La intumescencia cervical, su topografía se encuentra en la cervical 4 hasta la torácica 1. Y la lumbosacra se encuentra en la torácica 10 hasta la lumbar 1. Después de, como podemos ver, después de la intumescencia lumbosacra, se ensancha y forma el cono medular. Este cono medular se encuentra topográficamente en la lumbar 2. Luego de este cono medular se desprende y forma el filium terminal. Y a los lados del filium terminal las raíces salen y forman la cola de caballo. Las intumescencias. Estas intumescencias sirven para dar ramos a las extremidades posteriores, la cervical, y inferiores, a las extremidades inferiores, la intumescencia lumbosacra. ¿Ya? Esta se encuentra aplanada de anterior a posterior, ya que por eso en su plano transversal esta mide de 1 a 2 milímetros más y en su intumescencia mide de 3 a 4 milímetros más. ¿Ya? Límites. Bueno, los límites, superiormente se encuentra con el encéfalo o en la decusación de las pirámides también. Vamos a ver el encéfalo, perdón, el bulbo raquídeo. Estas son la decusación de las pirámides. Es justo en donde se une en donde se une la médula espinal y el bulbo raquídeo. ¿Ya? Como podemos ver, esta unión pasa en la cervical, en el arco posterior pasa en la parte superior y en el arco anterior en la parte media. ¿Ya? Sus relaciones, esta pasa 1 milímetro menos que el conducto vertebral. ¿Por qué pasa un milímetro menos que el conducto vertebral? Ya que por ese espacio pasan las meninges, plexos venosos y tejido adiposo, que esta separa de la pared ósea de la médula espinal. Ya, ahora les voy a hablar acerca de la configuración externa de la médula espinal. Esta en su cara anterior va a presentar sobre la línea media una fisura media longitudinal denominada fisura media anterior, que es la que está aquí, que va a recorrer toda la médula espinal de un extremo al otro. Ya, en la cara posterior de la médula espinal va a estar mismo así recorrida por una ranura sin apenas profundidad, la cual va a denominarse surco medio posterior, que es este de aquí, y que igualmente va a recorrer la médula espinal sobre la línea media y de un extremo a otro. Este surco medio posterior se corresponde con el borde posterior de un tabique medio, que se denomina tabique medio posterior o septo medio posterior. Ya, a cada lado de la fisura media anterior que vimos en la cara anterior, y también en el surco medio posterior a 2 o 3 milímetros de la línea media, vamos a encontrar que van a emerger las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales. Las raíces posteriores o raíces sensitivas, que son las de color morado, que salen de las astas posteriores, estas van a formar una serie vertical y una serie irregular de fibras nerviosas. Estas van a salir del surco medio posterior y van a ser más numerosas y más gruesas que las raíces anteriores, pero a excepción de la raíz primera, que es más pequeña.
Si arrancamos su línea de implantación de estas raíces, podemos ver que está ocupado por una depresión lineal, la cual se denomina surco posterolateral, que estaría en esta parte de aquí de la superficie medular. Las raíces anteriores o raíces motoras, estas van a nacer a cada lado de la fisura media anterior y van a tener un trayecto irregular y discontinuo. Al momento de arrancar estas raíces, vemos que su línea de implantación va a ser un surco. Este surco va a ser discontinuo e irregular y se va a denominar surco anterolateral, que va a estar en la superficie medular, así mismo. La fisura media anterior, el surco medio posterior y asimismo el surco anterolateral y el surco posterolateral limitan en cada mitad lateral de la médula espinal 3 bandas longitudinales blanquecinas que están formadas por fibras de haces nerviosos y que se denominan cordones medulares. Estos cordones medulares van a ser cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. El cordón anterior se encuentra limitado entre la fisura media anterior y el surco anterolateral, y el cordón lateral está limitado entre el surco anterolateral y el surco posterolateral, y el cordón posterior en cambio está limitado entre el surco medio posterior y el surco posterolateral. En la región cervical, el cordón posterior, este de aquí, se encuentra dividido en 2 fascículos, un fascículo grácil y un fascículo cuneiforme. Esto se divide gracias al surco intermedio posterior y va a estar dividiendo, como ya les dije, en una parte medial, que es el fascículo grácil, y una parte lateral, que es el fascículo cuneiforme. En la región cervical, el cordón lateral, en cambio, va a salir raíces espinales del nervio accesorio. Ahora voy a hablar acerca de la configuración interna de la médula espinal. Si hacemos un corte a cualquier nivel de la médula espinal, podemos observar que sobre la línea media se encuentra la fisura media anterior y el surco medio posterior. La fisura media anterior, esta se encuentra ubicado sobre el tercio anterior de la médula espinal, y el surco medio posterior, en cambio, es más superficial, pero da origen a un delgado tabique, que es este de aquí, es de naturaleza neuroglial y se denomina tabique medio posterior. Se dirige hacia el centro y tenemos que la fisura media anterior y el tabique medio posterior dividen a la médula espinal en 2 partes simétricas, las cuales se van a encontrar unidas por una delgada lámina que va a ser la comisura gris. Esta va a estar situada entre el fondo de la fisura media anterior y el borde anterior del tabique medio posterior. Ahora les voy a hablar acerca de la sustancia gris. Como la médula espinal forma parte del sistema nervioso central, esta va a estar conformada por sustancia gris y sustancia blanca. Hablando de sustancia gris, podemos observar que esta tiene forma de H y es esta de aquí, y que está conformada por 2 masas laterales, o sea, esta parte de acá y esta parte de acá. Estas 2 masas laterales se encuentran unidos por una lámina transversal, que es esta, una lámina transversal de sustancia gris que se denomina comisura gris, y vendría a ser esta lámina de aquí que está en el centro y se encuentra uniendo a las 2 masas laterales. Esta comisura gris se encuentra separada de la fisura media anterior por una sustancia blanca. Esta sustancia blanca se denomina comisura blanca anterior, y en la comisura gris, en cambio, se encuentra ahuecada por un conducto central. Este conducto central se puede llamar así, o conducto ependimario también, y está dividiendo la comisura gris en comisura gris anterior y comisura gris posterior. En mediaciones del conducto central, en la sustancia gris, se va a observar una transparencia que es característica y se denomina sustancia intermedia central. Las masas laterales de la sustancia gris van a estar divididas en astas anteriores y astas posteriores. Las astas anteriores van a ser motoras, voluminosas y anchas, y estas van a estar separadas de la superficie medular por un notable espesor de sustancia blanca. Estas astas anteriores van a estar divididos en una cabeza, que vendría a ser la parte anterior, y en una base, que vendría a ser la parte posterior. Ahora, de las astas posteriores, estas de aquí van a ser sensitivas y van a ser alargadas y estrechas,
y se van a caracterizar también porque terminan en un extremo afilado, el cual va a bordear el surco posterolateral. Este surco posterolateral va a estar, separado de esta asta posterior por una delgada lámina de sustancia blanca, la cual va a ser diferente a la de acá, que es más notable. Ya, esta sustancia blanca que está separando el surco del asta posterior va a ser muy delgada y va a ser la zona de entrada de las raíces posteriores, es decir, va a constituir el tracto posterolateral. Del extremo posterior de la cabeza de las astas posteriores se encuentra constituido por un tipo de sustancia gris característico gelatinoso, y esta se denomina sustancia gelatinosa. Ya, en la capa más superficial de las astas posteriores encontramos que limita posteriormente el núcleo marginal, que está aquí en las astas posteriores. Ya. El contorno de las astas posteriores es regular, como podemos observar. Entre las astas posteriores y astas anteriores, lateral a la comisura gris, se encuentra la columna intermedia. En la región torácica podemos ver que va a haber una saliente que se denomina asta lateral, solamente en la región torácica. En el ángulo formado entre el asta lateral y la base del asta posterior, se encuentra que la sustancia gris va a emitir finas prolongaciones hacia la sustancia blanca y va a penetrarla y se va a denominar formación reticular. Estas van a tener comunicación entre sí. En la columna intermedia, pero en la región cervical de la médula espinal, de la columna intermedia van a partir raíces espinales del nervio accesorio. Bueno, en los núcleos de la sustancia gris vamos a encontrar que estos se clasifican en tres zonas, que son en las astas anteriores, en las astas laterales y en las astas posteriores. En las astas anteriores lo que vamos a encontrar es un núcleo anteromedial y otro anterolateral. En las astas laterales vamos a encontrar el núcleo intermedio lateral, y en las astas posteriores vamos a encontrar en el extremo posterior de la cabeza del asta posterior lo que es la sustancia gelatinosa. Además, en la parte posterior de lo que sería la comisura gris vamos a encontrar lo que se conoce como el núcleo torácico posterior. Lo que tiene que ver con los territorios fisiológicos de la sustancia gris, vamos a encontrar que estos también están divididos en una parte anterior, que es motora, en una parte posterior, que es sensitiva, y en una parte intermedia, que es vegetativa. A su vez, la parte vegetativa se divide en dos zonas: una zona anterior, la cual es motora, y la parte posterior, que es sensitiva. Ya, en cuanto a lo que tiene que ver con los territorios fisiológicos de la sustancia gris, estos también se dividen en tres partes. En las astas anteriores es una zona motora, en las astas posteriores es una zona sensitiva, y en las astas laterales es una zona vegetativa. A su vez, esta zona vegetativa se clasifica en dos partes: una anterior, que es visceromotora, y otra posterior, que es viscerosensitiva. En la sustancia blanca también vamos a encontrar territorios fisiológicos, los cuales se encuentran formados por tractos o fascículos, los cuales hay una parte motor, una parte sensitiva, una parte vegetativa y otra parte de asociación. Bueno, en los cordones posteriores lo que vamos a encontrar es un fascículo grácil que está medialmente y un fascículo cuneiforme que está lateral a este. En los cordones anteriores vamos a encontrar un córtico espinal anterior, un vestíbulo espinal y un óligo espinal. Y en los cordones laterales vamos a encontrar el espino cerebeloso posterior, el espino cerebeloso anterior. En la parte medial a estos encontramos lo que son el espino talámico lateral. Además, también vamos a encontrar un córtico espinal lateral y un rugo espinal. Como dato adicional podemos incluir que estos tractos, el espino cerebeloso anterior y el espino cerebeloso posterior, se encargan de controlar la sensibilidad profunda inconsciente, mientras que los fascículos grácil y cuneiforme se encargan de controlar la sensibilidad profunda consciente. Además, aquí entre estos dos fascículos existe el surco intermedio posterior. El conducto central se encuentra situado en el centro de la comisura gris. Este no suele tener una luz, sin embargo, si la tiene no supera los 0.2 milímetros de diámetro.
En su segmento final, en el cono terminal presenta un ensanchamiento. Este se denomina ventrículo terminal de la médula espinal. Origen de los nervios espinales. Para los nervios espinales vamos a tener un origen de dos raíces, una raíz anterior o motora y una raíz posterior o sensitiva. La raíz anterior nace de células ubicadas en el asta anterior. Estas, por lo tanto, se van a denominar neuronas radiculares, mientras que en el asta posterior, la raíz del asta posterior, vamos a encontrar un pequeño ensanchamiento elipsoide que vamos a denominar ganglio sensitivo de los nervios espinales. De esta raíz van a ser dos prolongaciones. Una va a ser protoplásmica y celulípeta y va a llegar a la periferia, y la otra va a ser axonal y celulífuga, y esta va a llegar a la médula espinal. Trayecto, dirección y relaciones. Las dos raíces de los nervios espinales van a converger en el agujero intervertebral. Lo atraviesan y se unen lateralmente a los ganglios sensitivos. Los ganglios sensitivos se ubican en el agujero intervertebral en todo el trayecto de la médula espinal, excepto los de los sacros, que estos se van a encontrar dentro del conducto vertebral. Número de nervios espinales. Tenemos 31 pares de nervios espinales. Vamos a presentar 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. Todos estos van a tener un ramo comunicante. Eso quiere decir que van a tener un fino ramo de comunicación del sistema parasimpático. Estos ramos comunicantes tienen ramo comunicante gris y ramo comunicante blanco. El ramo comunicante gris va a ser el que tenga las terminaciones nerviosas que entran, mientras que el ramo comunicante blanco van a ser de las terminaciones nerviosas que salen. Los nervios espinales van a dar origen a un fino ramo. Este se denomina el ramo meningio. Este va a penetrar hacia el conducto vertebral por medio de los conductos intervertebrales y van a distribuirse por los vasos vertebrales y en las meninges. A continuación vamos a hablar de la médula oblongada, también conocida como mielencéfalo o bulbo raquídeo. Esta va a estar conformando el romencéfalo o cerebro posterior junto con el puente y el cerebelo. Como sabemos, la médula oblongada es la continuación de la médula espinal. Su trayecto va a iniciar en la parte media del arco anterior del atlas, que es donde termina la médula espinal. Se va a dirigir hacia el agujero magno, lo atraviesa hasta llegar a la porción basilar del hueso occipital. En su trayecto podemos distinguir dos segmentos, uno inferior y uno superior. El segmento inferior se va a dirigir de manera oblicua, superior y posteriormente. Luego se acoda a nivel del agujero magno y va a tener un sentido oblicuo superior y anteriormente. De esta manera la médula oblongada forma un ángulo a nivel del agujero magno que es de 160 grados. En sus dimensiones, la médula oblongada va a presentar 3 centímetros de longitud, mientras que en su anchura va a aumentar progresivamente de manera inferior a superior. Ya dentro de sus relaciones podemos decir que la médula oblongada antes de penetrar la cavidad craneal, anteriormente va a estar limitada con los ligamentos que unen las dos primeras vértebras con el hueso occipital, mientras que posteriormente va a estar limitada con la membrana atlanto-occipital. Una vez que se encuentra en la cavidad craneal, la médula oblongada se va a encontrar en la porción basilar del hueso occipital, mientras que posteriormente se va a encontrar limitada con el cerebelo. En la configuración externa del bulbo raquídeo podemos distinguir una cara anterior, una cara posterior, las caras laterales, un extremo inferior y un extremo superior. En la cara anterior podemos distinguir en la línea media la fisura media anterior que se prolonga de la médula espinal, y en el fondo de esta se va a encontrar el entrecruzamiento de los tractos córtico-espinales. A cada lado de la fisura media anterior se van a encontrar dos cordones blancos
que parecen prolongar los cordones anteriores de la médula espinal, a los cuales se les va a denominar pirámides vulvares o pirámides de la médula oblongada. Las pirámides vulvares van a estar limitadas lateralmente por un surco anterolateral, del cual van a partir de 10 a 12 filetes radiculares del nervio hipogloso. En las caras laterales prolongan los cordones laterales de la médula espinal. En su parte anterior y superior se va a encontrar un ensanchamiento que se denomina oliva u oliva inferior. Esta va a tener una longitud de 1.5 centímetros y una anchura de 0.5 centímetros. La cara lateral está separada de la cara posterior por un surco posterolateral. De este surco posterolateral van a salir filetes radiculares del nervio accesorio, del nervio vago y del nervio glosofaringeo. También se pueden distinguir en la cara lateral y anterior en su parte inferior, dependiendo del individuo, las fibras arqueadas externas anteriores que van a estar bordeándola superficialmente. En la cara posterior de la médula oblongada se distingue una mitad inferior y una mitad superior. En la mitad inferior podemos distinguir el surco medio posterior y a cada lado de este se encuentran los cordones posteriores. Cada uno de los cordones posteriores está dividido por el surco intermedio posterior en fascículo grácil medial y fascículo lateral cuneiforme. En la mitad superior podemos distinguir que los cordones posteriores parecen separarse uno del otro para formar los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entre los pedúnculos cerebelosos inferiores se van a estar limitando una cavidad triangular de base superior y vértice inferior. Esta cavidad va a ensancharse para dar origen o formar el cuarto ventrículo, el cual va a estar cerrado posteriormente por una capa epitelial que es el velo medular inferior. El velo medular inferior se va a fijar a los pedúnculos cerebelosos inferiores por las tenias del cuarto ventrículo que se encuentran en los bordes de la cavidad ventricular. El velo medular inferior se va a unir a la profundidad de la pía madre para formar la tela coroidea. La tela coroidea del cuarto ventrículo y el velo medular inferior van a estar perforados por un pequeño orificio que se denomina orificio medio, el cual se encuentra cerca del ángulo inferior del cuarto ventrículo, y este orificio va a comunicar la cavidad ventricular con el espacio subaracnoideo. Ahora, el velo medular inferior, las tenias del cuarto ventrículo y la tela coroidea que se encuentran tapando a la porción vulvar van a desprenderse y ahí se puede observar la fosa romboidea o la porción vulvar de la cavidad ventricular. En esta fosa romboidea se observan elementos de medial a lateral, iniciando con el surco medio del cuarto ventrículo. Lateralmente a este se encuentra una eminencia de forma triangular que va a ser el trígono del nervio hipogloso. Luego una pequeña depresión que se denomina fosita inferior y luego otra eminencia que va a denominarse área vestibular. Esta cavidad ventricular va a estar limitada lateralmente por los pedúnculos cerebelosos inferiores que parecen prolongar a los cordones posteriores, y estos cordones posteriores están divididos por el surco intermedio posterior, el cual va a prolongarse hasta las extremidades del cerebelo, dividiendo en dos haces que van a continuar al fascículo grácil y al fascículo cuneiforme. Es decir, el fascículo grácil se va a continuar con el cuerpo yuxtarrestiforme y el fascículo cuneiforme se va a continuar con el cuerpo restiforme. En los extremos tenemos que el extremo inferior se va a continuar con la médula espinal, mientras que en el extremo superior se encuentra el surco bulbopontino que está separando la médula oblongada del puente. También tenemos que superiormente a la oliva se va a encontrar la fosita supraolivar y superiormente al cordón lateral una fosita lateral. En el extremo superior, a nivel del surco bulbopontino, van a emerger algunos nervios, como son el nervio abducens, que emerge superiormente a las pirámides vulvares, y el nervio facial y el nervio vestíbulo-coclear, que van a emerger de la fosita lateral. Configuración interna de la médula oblonga. Desde su extremo inferior a su extremo superior se van a presentar cambios. Los más representativos son
la progresiva desaparición de las astas posteriores. Tenemos el enriquecimiento de las fibras motoras y sensitivas. También tenemos la aparición de nuevas estructuras de sustancia gris y blanca y la formación del cuarto ventrículo. Que para estudiar la médula oblonga se han realizado 6 cortes. El primer corte es a nivel del extremo inferior en su unión con la médula espinal. El segundo es un poco superior al precedente que dijimos. El tercero es un poco inferior al cuarto ventrículo. El cuarto es por el ángulo inferior del cuarto ventrículo. El quinto es por la parte media superior o ventricular de la médula oblongada. Y el sexto que es por el extremo superior de la médula oblongada. El primer corte de la médula oblonga, configuración interna, pasa por el extremo inferior de la médula oblonga en su unión con la médula espinal. Este es un corte que se ha realizado transversalmente a ese nivel. Y los principales cambios que se han dado aquí son que las astas posteriores están incurvadas lateralmente y han cogido un sentido transversal. ¿Desde cuándo se han comenzado a incurvar las astas posteriores? Es desde la parte superior de la porción cervical de la médula espinal. Listo. También otra cosa importante es que aquí el extremo posterior de las astas posteriores estaba separado por el tracto posterolateral, pero aquí en este corte va a estar separado por el extremo inferior del tracto espinal del nervio trigémino. También las astas laterales van a estar muy voluminosas. ¿Por qué? Porque aquí salen las fibras de origen de la porción vulvar del nervio accesorio y también la formación reticular es muy extensa. Segundo corte de bulbo raquídeo. Este se va a dar a nivel un poco superior al extremo inferior. Aquí tenemos un corte que hemos realizado. Entonces, lo primero es que las astas anteriores se van a dividir en dos componentes, que son la cabeza y la base, y van a estar separados por un tracto que se llama tracto corticoespinal lateral, y la base de las astas anteriores van a formar el cuerpo de las astas posteriores. Y estos tractos que ya les dije, el tracto corticoespinal lateral que separa la cabeza de la base, van a descender desde la médula oblongada hacia la médula espinal y se van a desplazar por todo el espesor de la médula oblongada. ¿Desde dónde a dónde? Van a ir desde la pirámide del un lado hacia el cordón lateral del lado opuesto, como vemos aquí, y se van a dar un entrecruzamiento sobre la línea media, posteriormente a la fisura media anterior. Listo. Ahora también es que en la cabeza de las astas anteriores se forma un pilar de sustancia gris, que en los cortes superiores se va a notar como núcleo ambiguo. Listo. Ahora en las astas posteriores, ¿qué vamos a ver de importante? Que van a haber 3 engrosamientos. 1, núcleo grácil, núcleo cuneiforme y el extremo posterior del asta. Y también que el extremo posterior del asta va a estar cubierto por un tracto que se llama tracto espinal del nervio trigémino, que también podemos decir que separa el extremo posterior del asta de la superficie medular. Listo. También el núcleo cuneiforme se divide en dos, uno medial y uno lateral. El medial va a ser el propiamente dicho y el lateral el accesorio. El medial de las células que lo constituyen, las fibras que parten de estas células van a formar parte de la vía de la sensibilidad profunda consciente, mientras que el accesorio, sus fibras van a formar conexión entre la médula oblonga y el cerebelo. Bien. Tercer corte de bulbo raquídeo. Este se da inferiormente al cuarto ventrículo, como vemos aquí, y este de aquí es un corte transversal de la porción del inferior al cuarto ventrículo. Lo principal que se va a ver aquí es que posteriormente a las pirámides vulvares, en la región de la cabeza de las astas anteriores, se va a dar un entrecruzamiento de sustancia gris y sustancia blanca, y eso se va a llamar formación reticular, que va a ser lo de aquí, formación reticular. Ya, algo también es que las astas posteriores van a perder un poco de volumen, y esto se da porque sus fibras, que son ascendentes y sensitivas, van a terminar en núcleos grácil y cuneiforme. Y también de las células de los núcleos grácil y cuneiforme parten fibras que se dirigen en sentido superior, medial y anteriormente, y atraviesan la formación reticular.
como vemos aquí, están atravesando la formación reticular y se entrecruzan sobre la línea media anteriormente al conducto central. Y posteriormente a las pirámides vulvares van a formar el haz principal de la vía central de la sensibilidad profunda. Y también algo muy importante es que las astas posteriores en su extremo posterior van a presentar el tracto espinal del nervio trigémino y que el surco medio posterior va a tener más profundidad en este corte, y también que lo que está a los lados del conducto central se va a encontrar una masa compacta de sustancia gris que va a prolongar la base de las astas anteriores y posteriores de la médula espinal. Cuarto corte de bulbo raquídeo. Este pasa en el ángulo inferior del cuarto ventrículo, que sería por aquí. Aquí hemos realizado un corte a ese nivel, y lo principal que vamos a ver es que la sustancia gris que está rodeando al conducto central van a estar tres núcleos, que es el núcleo del nervio hipogloso, el núcleo posterior del nervio vago y el núcleo de tracto solitario. El núcleo de tracto solitario está franqueado lateralmente por el tracto solitario. Listo. También que en la formación reticular vamos a encontrar un núcleo que se llama núcleo ambiguo, que está prolongando la cabeza de las astas anteriores, y anteriormente a este núcleo ambiguo vamos a encontrar dos prolongaciones grises, que va a ser el núcleo olivar accesorio medial y el núcleo olivar accesorio posterior. Ya. Algo también importante es el esbozo del menisco medial, que este de aquí se va a encontrar anteriormente al entrecruzamiento de las fibras sensitivas, que sería más o menos por aquí. También algo importante es que las fibras del cordón posterior han desaparecido casi por completo, entonces un haz del cordón lateral, que es el tracto espinocerebroso posterior, lo sustituye hasta llegar al cerebelo por medio de los peduncos cerebrosos inferiores. ¿Y cómo es que lo hace? Este tracto espinocerebroso posterior va bordeando lateralmente al tracto espinal del nervio trigémino, que sería este de aquí. Este sería el tracto espinal tracto espinocerebroso posterior, y este sería el tracto espinal del nervio trigémino. Entonces le va bordando lateralmente hasta llegar a los pedúnculos cerebrosos inferiores, y de ese modo es que llega al cerebelo. Quinto corte de bulbo raquídeo, corte que pasa por la parte media de la mitad ventricular. Aquí hemos realizado un corte transversal. Lo primero es que los pedúnculos cerebrosos inferiores que siguen a los cordones posteriores se han separado uno de otro. También es que el conducto central, posteriormente al conducto central, no se encuentran formaciones grises, y que el conducto central se ha echado transversalmente para dar la formación al cuarto ventrículo. Y que a la fosa romboidea lo recubre posteriormente una membrana delgada que también está adherida a la tela coroidea, se llama velo medular inferior. Listo. También tenemos que la lámina de la fosa romboidea se encuentra formada por sustancia gris compacta, que está aquí, constituye la base de las astas anteriores y posteriores, y que en esta fosa se va a encontrar de medial a lateral el surco medio del cuarto ventrículo, el trígono del nervio hipogloso, la fosita inferior y el área vestibular. Listo. Y que a causa de este ensanchamiento del conducto central, la base de las astas posteriores se prolongan lateralmente a la base de las astas anteriores. Y es por esto que en este corte se van a mirar los núcleos del nervio vago, de medial a lateral. Vamos a tener un núcleo motor, que es el núcleo del nervio hipogloso. Después vamos a tener núcleos vegetativos del nervio vago, que es un víscero motor y un víscero sensitivo. El víscero motor, núcleo posterior del nervio vago, y el víscero sensitivo lateralmente a este. Y también tenemos los núcleos sensitivos, que tenemos un núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino, que estaría lateralmente. Listo. También tenemos el núcleo ambiguo, que se encuentra en la prolongación de la cabeza de las astas anteriores, que es aquí, que la parte inferior de este núcleo se encuentra el núcleo somatomotor del nervio vago. Listo. Ahora, anteriormente a este corte, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Dos formaciones grises. Una que se va a encontrar en la cara anterior de las pirámides, que se llama núcleo arqueado, el núcleo arqueado que tenemos aquí, y también en la formación reticular que se va a encontrar el núcleo olivar inferior, que se encuentra entre el núcleo olivar accesorio medial y núcleo olivar accesorio posterior, y que entre estos dos núcleos
olivares inferior se va a encontrar un haz de fibras longitudinales que va a ocupar casi todo el espacio interolivar y se va a llamar lenisco medial. Y posteriormente al lenisco medial se va a encontrar otro haz de fibras longitudinales que se va a llamar fascículo longitudinal medial. Bueno, esto es lo más importante que se encontró en este corte. Sexto corte de bulbo raquídeo pasa por el extremo superior del bulbo. Bueno, lo que vamos a tener aquí es que va a ser muy idéntico al anterior. Lo único que va a cambiar, digamos, es que la fosa romboidea se va a ensanchar un poco más y que la lámina de sustancia gris de la fosa romboidea va a tener de medial a lateral lo siguiente: núcleos motores, vegetativos y sensitivos. Los núcleos motores, como el anterior, núcleo del nervio hipogloso. Los núcleos vegetativos, esos de aquí van a cambiar, los del anterior eran vago y estos van a ser los del glosofaringio. Núcleos vegetativos del glosofaringio, que va a ser un visceromotor y un viscerosensitivo. El visceromotor va a ser el núcleo salivar inferior o salivatorio inferior, y el viscerosensitivo, que va a estar lateralmente a este. También tenemos los núcleos sensitivos, como los del anterior, que son el núcleo de tacto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Y algo más a añadir a este corte es que el núcleo ambiguo, su parte superior se va a encontrar el núcleo somatomotor del nervio glosofaringio, mientras que en el anterior se encontraba el núcleo somatomotor del nervio vago, pero en su parte inferior. Bueno, esto ha sido todo con relación a este corte.